Pues seguimos en el Estadio Civitas Metropolitano, en esta feria de universidades, y ahora vamos a hablar de un grado que a mí me llama mucho la atención y del que, vamos, nos van a contar hoy todos los detalles, del grado en Bioinformática y Datos Masivos del CEU San Pablo. Y para eso tenemos aquí a la persona más indicada para hablar de ello, que es Osvaldo Graña Castro, que es director de este grado. Buenos días. Bueno, Hola, casi buenas tardes. Sí, No sé. buenas tardes. ¿Qué tal estás, Osvaldo? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias lo primero por estar aquí y vamos a meternos directamente en materia porque también tenemos aquí algunos alumnos Yo que encantado de verles aquí. están Sí. deseando que les cuentes un poco. Lo primero, yo quiero saber la razón de ser de esta titulación específica en el CEU. O sea, ¿por qué ofrecéis esta titulación? Pues mira, la verdad es que la bioinformática, seguro pensaréis que es un área posiblemente os resulta muy desconocida. Sin embargo, es un área que tiene ya muchos años, diría yo, de existencia. De hecho, y esto sobre todo lo comento también un poco para las chicas que estáis aquí, que a quien se considera padre y madre de la bioinformática fue una mujer, Margaret Dayhoff, que era una físico-química estadounidense que estudiaba propiedades de los aminoácidos y de los nucleótidos, es decir, sobre todo de las proteínas, y fue la primera persona en aplicar métodos computacionales para el estudio para conocer más sobre las propiedades físico-químicas de los aminoácidos. O sea que una mujer es quien se considera realmente padre y madre de la bioinformática. Entonces, en todos estos años, yo llevo ya unos cuantos, bastantes, 22 en concreto, trabajando en bioinformática. Entonces, en todos estos años, la bioinformática, cuando yo empecé, de hecho, el grupo de trabajo habitual era personas de distintas disciplinas trabajando conjuntamente. De la parte molecular o bio, pues podría haber farmacéuticos, yo qué sé, biólogas, químicos, todo lo que era la parte molecular estaba representada por un lado y era la gente que planteaba los problemas. Es decir, somos conocedores de lo que queremos averiguar en conocimiento nuevo en el área molecular, pero necesitamos de ordenadores y no sabemos hacerlo, no sabemos programar aplicaciones nuevas que necesitamos para obtener ciertos cálculos, ¿no? Entonces, ahí se unían gente de la parte de ingenierías, por ejemplo, informática, pero era muy variopinta también, porque recuerdo haber tenido a compañeros y compañeras de ingeniería informática, teleco, agrónomos, físicos, matemáticos, o sea, un poco un conglomerado, ¿no? Entonces estaba, por un lado, las personas que entienden el problema que hay y que hay que resolver, y las personas que pueden dar respuesta haciendo uso de un ordenador. Entonces se tardaba un tiempo en llegar a tener un lenguaje común, en donde yo entiendo tu parte y tú entiendes la mía. Años después empezaron a surgir los máster en bioinformática, ¿no? Existen distintos máster, y eso, por ejemplo, está bien para alguien que ha hecho un grado en algún área y luego de repente se ve interesado por trabajar en bioinformática. Entonces, el máster suele ser normalmente de un año o unos 9 meses, con una parte teórica y una parte de prácticas, y ahí lo que se suele hacer es dar un recorrido por las distintas subáreas de la bioinformática, secciones, digamos, y suelen tener una parte enfocada a los perfiles moleculares para que aprendan un poquito lo que es la parte computacional, y a su vez para la gente que viene de la parte más computacional suelen tener una parte molecular, hasta que ya ambas partes han visto un poco lo que les faltaba y se van a ver ya pues parcelas ya concretas de la bioinformática, que existe un número de ellas. ¿Qué sucede? Que cuando alguien realiza un grado, o en mi experiencia, yo he impartido un máster, yo he impartido clases en diversos másteres en bioinformática. Entonces lo que sucede es que en el momento en que van a hacer las prácticas es cuando se ponen realmente en contacto con personas que ya están trabajando en esa área, y es cuando van aprendiendo un poco, recordando los conceptos del máster, poquito a poco con esas personas van asentando conocimientos. El grado son 4 años de formación, ¿vale? Entonces, en un grado, el tiempo para formar a la gente, digamos que
los estudiantes que salgan del grado en bioinformática y datos masivos del CEU saldrán ya listos para responder a cuestiones. No van a necesitar ese periodo de formación porque ya lo han tenido. Claro. ¿Vale? Entonces, hoy en día, y seguro que habéis oído hablar de la medicina personalizada y de precisión, que es algo que nos va a venir ya. De hecho, se hacen cosas, pero todavía a veces no somos muy conscientes de lo que se está haciendo ya en estos momentos. Entonces, para llevar a cabo, para poder instaurar la medicina personalizada y de precisión, se requiere de unas técnicas de laboratorio que generan muchos datos, que son las tecnologías de secuenciación masiva, que generan muchos datos a partir de analizar. Bueno, hoy en día lo habéis oído seguro, la secuenciación de genomas y todo esto, eso se puede hacer muy rápidamente. Me suena a ciencia ficción todo eso. Bueno, pues se puede hacer rápidamente, pero eso genera muchos datos que hay que almacenar primero y luego hay que analizar. Entonces, existe un cuello de botella precisamente entre lo que es la capacidad para generar todos estos datos y la escasez que hay de personas formadas que sepan analizar estos datos, teniendo en cuenta no solo el saber analizarlos desde un punto de vista computacional y matemático, sino además entender el lenguaje de las personas del laboratorio molecular, o si es un área de la salud de un hospital, que están planteando que el problema es biológico. Entonces hay que hablar esos idiomas y pues hoy en día hay una escasez tremenda, es un cuello de botella de hecho, la falta de profesionales formados, sobre todo para la proyección, digamos, la perspectiva de futuro que viene por ahí. Y el área, la bioinformática es crítica, porque hoy en día, si vamos a visitar a un médico, o lo que estábamos acostumbrados será que pues nos pasa esto, llegamos, le contamos qué nos pasa, pues me duele aquí, me duele allá, ¿cuáles son sus hábitos? Pues son estos, la alimentación es esta, que si fumas o no fumas, que si tal, y luego a continuación puede pedirte una analítica, por ejemplo, que es algo rutinario, y puede pedirte, por ejemplo, pongamos una ecografía, una imagen, ¿no? Entonces, al final, la persona, el médico que nos atiende, pues evaluando estas cositas, pues concluye algo. Para llegar a la medicina personalizada y de precisión, los datos son fundamentales y la bioinformática ahí es fundamental junto con las tecnologías de secuenciación masiva. Las tecnologías de secuenciación masiva porque son la vía para generarlos y la bioinformática porque es la vía para analizarlos. Es decir, en conjunto deben de ser un soporte de información para apoyar a la persona, al médico, a tomar una decisión con ese paciente que tiene que tratar, digamos. Una decisión que puede ser muy importante, vital. Muy importante, sí. De hecho, la medicina personalizada y de precisión, atendiendo al nombre, si lo pensáis un poco, como se trataba, la forma clásica de tratar a los pacientes con una enfermedad grave, era, por ejemplo, si pensamos en un cáncer, una enfermedad como un cáncer, pensemos en un cáncer de pulmón. Antiguamente el tratamiento más habitual era quimioterapia. Pues, y todos los pacientes con cáncer de pulmón, el protocolo es darles esta quimioterapia. No hay distinción. Hoy en día se está intentando que eso sea algo hecho a medida para cada paciente. Es decir, el hecho de que haya un grupo de pacientes compartiendo esa enfermedad no quiere decir que a nivel molecular sus defectos sean iguales, digamos, su problema sea igual. Entonces hay que buscar de los fármacos que están disponibles cuál es el que le va a encajar mejor y sobre todo intentar evitar darle un tratamiento que no le vaya a servir y que encima le haga perder tiempo de tratarse mientras se lo está dando y encima posiblemente tener que lidiar con unos efectos secundarios que pueden ser pues muy desagradables y dolorosos para ese paciente. Entonces, si podemos afinar desde el principio el tratarle de una manera más personalizada, posiblemente acertaremos, le daremos, pues se le podrá dar un tratamiento que le funcione mejor. Entonces, antes a lo mejor puede mejorar o recuperarse de su enfermedad y a su vez, tampoco malgastamos dinero en dar un tratamiento que es costoso a alguien que no le va a funcionar. Claro que no lo necesita. ¿Cuántos alumnos tenéis actualmente en este grado? En este grado actualmente no tenemos porque el grado va a arrancar en septiembre, es un grado nuevo. ¿Nuevo? O sea que Eso si es. os apuntáis lo vais a probar. Y debo decir en ese sentido, Marta, me lo preguntabas antes, el CEU es la primera universidad en la Comunidad de Madrid, tanto pública como privada,
que se ha dado cuenta digamos, de esta situación y que se ha preocupado por adquirir las competencias necesarias para arrancar este grado el próximo septiembre. Másters encontraréis más en Bioinformática aquí en Madrid, hay unos cuantos, pero grados actualmente solo existe este en toda la Comunidad de Madrid. ¿Y qué asignaturas forman parte del programa de este grado? Muy bien, pues como es un grado, como seguro os estáis dando cuenta, es un grado muy multidisciplinar. En ese sentido, hoy en día están de moda estos grados. Es cierto que hay más áreas donde hay grados que se alimentan de varias disciplinas, ¿no? Pues el de Bioinformática es casi, al menos yo veo 3 disciplinas diferentes aquí. Y me he traído la chuleta con las asignaturas del grado. ¿Vienes preparado? Sí, para que veáis, para no perderme nada, para que veáis un poco a qué me refiero. Por ejemplo, de las asignaturas de molecular. En primer curso tiene Biología Celular y Tisular 1, Bioquímica, Fisiología, Genética Molecular. En segundo curso, Biología Celular y Tisular 2, Bases de la Genética Clínica, Biología Molecular de nuevo. En tercer curso, Genética Aplicada. En cuarto curso, Terapia Génica y Celular, Biotecnología Molecular. Y como asignaturas optativas, tiene Farmacogenómica, Enzimología, Microbiología, Inmunología y Técnicas de Imagen en Células Vivas. Es decir, alguien que haga este grado va a poder... va a realizar prácticas de laboratorio en estas asignaturas de molecular como si estuviese cursando un grado en genética, en bioquímica o en... ¡Qué pasada! Va a ser lo mismo, o sea, va a tener el mismo conocimiento, ¿no? A su vez, por la parte, por ejemplo, de matemáticas, que es fundamental aquí en este grado, y sobre todo la estadística, ¿vale? Pues en matemáticas, en la parte de matemáticas estaría matemáticas, introducción a bioestadística, luego bioestadística avanzada y diseño experimental. ¿Qué más? Cálculo avanzado, por ejemplo, ¿vale? Son algunas de ellas. La parte de informática. La parte de informática en primer curso ya tiene introducción a programación, arquitectura de ordenadores, redes y sistemas operativos. En segundo curso, programación y desarrollo web, Big Data y Machine Learning, algo que está... muy a la orden del día. Muy a la orden del día. Bases de datos y visualización. Tiene luego en tercero, protección y seguridad de datos, que en esto es muy importante porque se trabaja con datos muy sensibles de pacientes. Entonces, la seguridad y el acceso controlado a los datos es muy importante. En cuarto curso, por ejemplo, paralelización y computación masiva, procesamiento de imágenes y deep learning, text mining, aplicaciones móviles, inteligencia artificial y computación en la nube. O sea que se da un abanico muy amplio de informática. Y todavía, como cuarta parte, diría yo, quedan las asignaturas ya propias del área de la bioinformática, donde estarían la parte de las técnicas de secuenciación masiva que tanto se utilizan hoy en día, como por ejemplo hay introducción a las técnicas ómicas, que serían estas, técnicas ómicas avanzadas, arrays y secuenciación masiva. Tenemos proteómica y metabolómica, que son 2 técnicas ómicas, por ejemplo. Metagenómica y epigenómica son otras 2 técnicas ómicas. Luego tenemos epidemiología genética poblacional. ¿Qué más por aquí? A ver, dinámica de macromoléculas y procesos estocásticos, estructura de macromoléculas y bioinformática estructural, biología de sistemas. Estos son ya... Madre mía, qué completito. Yo creo que es muy completo. O sea, cualquier estudiante que curse este grado va a salir realmente preparado, además de las prácticas que va a tener obligatorias, pues va a salir preparado para resolver problemas que requieren de un ordenador, pero donde el enfoque es problemas moleculares, del ámbito de la salud o bien de otros ámbitos también, porque la bioinformática, aunque la salud hoy en día tiene mucho protagonismo por razones obvias, pero hay más áreas donde la bioinformática se está aplicando, de hecho. Ahora vamos a hablar del tema de las prácticas porque me interesa mucho y creo que a ellos también les puede interesar, pero es que ha habido algo que me llama mucho atención, bueno, mucho. Has mencionado que la parte de matemáticas es fundamental. ¿Qué necesita tener un alumno, digamos, para que le pueda gustar este grado? O sea, saber de matemáticas, quizá que le interese la informática, la salud. Entiendo que el perfil posiblemente es más difícil que haya un estudiante que le guste todo, ¿no? Todas las partes. Eso ya sería. Pero al menos que no le disguste ninguna. Entonces, por ejemplo, si nos gusta lo ideal, si nos gusta la informática para hacer informática a nivel profundo,
programación, luego computación en entornos paralelizados y todo esto. Y además nos gustan las matemáticas, la estadística, y si encima lo queremos aplicar a resolver problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la salud, que el foco sea ese, pues eso sería el perfil de estudiante ideal. Si le gusta la informática y le gusta la parte molecular, también creo que le va a gustar, ¿vale? Eso era mi caso, por ejemplo, también creo que le va a gustar. Si le gusta las matemáticas y lo molecular, bueno, pues para trabajar en matemáticas y en datos moleculares precisa de un ordenador. O sea que también, entonces, digamos que es así un poco el enfoque que yo le veo. Qué bueno. Y ahora sí, hablando de las prácticas, que las has mencionado varias veces, ¿en qué cursos son? Las prácticas son en tercer curso. En tercer curso. ¿Y con qué tipo de empresas se realizan? Sobre todo con el sector de la biotecnología. Hoy en día también es cierto que ahí se están abriendo muchas puertas, porque hay empresas en el sector de biotecnología que están ya muy fuertes en aportar, digamos, servicios de valor a lo que es todo este proceso. En Madrid existen varias, por ejemplo. Entonces, con esas compañías que ya tenemos relación, pues ya ahí podrían realizar las prácticas. Existen también otras compañías que igual no son de ese ámbito, digamos, en el momento en que surgieron, pero como ahora están intentando extender el análisis de los datos a otras áreas, pues también compañías así están buscando introducirse en la parte de datos más biológicos, analizar esos datos, ¿no? De hecho, les surge a veces que lo que precisamente no entienden es el problema, ni entienden el contexto biológico, porque no saben de eso. Entonces, es como, yo quiero hacer esto, pero no sé cómo acercarme a esto, ¿vale? Y eso lo he visto, yo lo puedo decir en primera persona, porque lo he visto, por ejemplo, en LinkedIn, gente que te contacta porque dice, tenemos posibilidad de meternos aquí, pero no sabemos cómo hacerlo. Claro. Tenemos el martillo, pero no sabemos dónde hay que clavar. Y luego, por otro lado, estaría, si a alguien le gusta más la parte de investigación, estaría la parte de centros de investigación, que en Madrid existen un montón, desde centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a universidades o a centros como, yo conozco algunos por haber trabajado ahí. Por ejemplo, trabajé en su momento en el Centro Nacional de Biotecnología durante unos años, luego después trabajé durante más años en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Entonces, por ejemplo, en el CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, dábamos apoyo a todos los grupos de investigación que trabajan en distintos tipos, investigando distintos tipos de cáncer, porque allí la investigación es en cáncer, y nosotros les dábamos apoyo en el análisis de los datos que ellos generan en sus experimentos. Antes eran ellos capaces de hacerlo, digamos que porque antes igual investigabas en un pequeño número de células, ahora estudiabas un gen. Ahora lo que haces es estudiar con las técnicas ómicas, estudias todo, de ahí lo de ómico. En lugar de estudiar un gen, estudio todos los genes del genoma. Estudio las variantes de todos los genes del genoma, la expresión de todos los genes del genoma. En proteómica, las proteínas que están presentes en esta muestra, todas las proteínas. Entonces, ya no son capaces ellos de analizar esos datos, entonces necesitan apoyarse. Bueno, pues ahí también, en centros de investigación, y hoy en día también está surgiendo grupos en hospitales, porque los hospitales, mismo aquí en Madrid podéis pensar, existen médicos de diversas especialidades que además de su consulta hacen investigación, por ejemplo, porque quieren descubrir si para sus pacientes se les puede tratar con un tratamiento mejor, y la base para a lo mejor iniciar un ensayo clínico es antes fundamentar en unos datos qué es lo que a mí me lleva a pensar que un paciente le va a funcionar mejor a lo mejor este tratamiento, pues que haya unos datos que lo respalden. Claro. Pues los hospitales están montando hoy en día unidades de bioinformática que les dé un soporte exclusivo también para... Y todo esto está creciendo. En el CENIO yo lo veía, por ejemplo, recuerdo... Pues hace muchos años existía la unidad de bioinformática para dar soporte y apoyo a todos los investigadores. De repente hay grupos que hacen muchas técnicas ómicas a menudo en sus investigaciones, y era como, necesito personal bioinformático en mi grupo porque no puedo, necesito dedicación exclusiva, por ejemplo. O sea y pensad que
la medicina personalizada y de precisión no solo está enfocada al tratamiento, sino que también está enfocada a la prevención. Es decir, hoy en día, por ejemplo, existe un proyecto a nivel nacional que se llama Impact, que está financiado por el Ministerio de Ciencia a través del Instituto de Salud Carlos III, y es un proyecto donde se están asentando las bases, los pilares para implantar la medicina personalizada y de precisión en el Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Entonces, precisamente la parte de los datos es la más complicada, porque si lo pensáis, simplemente el hecho de que unos datos que tiene un hospital no se vean en un ordenador si no estás dentro del hospital, esa falta de comunicación, bueno, pues lo que se pretende es aunar todo eso, de alguna forma que haya un acceso conjunto y que así se puedan reunir muchos más datos de pacientes a distintos niveles, el informe médico en formato digital de ese paciente, el informe del paciente que el médico tiene, que redacta en su ordenador, las analíticas que se le puedan hacer, las imágenes que se le puedan obtener y, por otro lado, todas las ómicas que se van a poder hacer, precisamente. Pues todo eso, ponerlo en conjunto, analizarlo conjuntamente y así poder precisamente elaborar o priorizar un tratamiento, por ejemplo, ¿no? Y si es para medicina preventiva, pues sería más generar modelos con inteligencia artificial, modelos computacionales que permitan llevar a datos que, por ejemplo, nos puedan decir cuándo una situación, una persona que no está enferma puede empezar a tener mala pinta. Es decir, no tienes ninguna enfermedad todavía, pero hemos visto que puedes llegar a tener, que con este perfil podrías desarrollarla en unos años. ¿Podemos iniciar una actuación preventiva a algún nivel? Qué bien. Pues va un poco por ahí también. Osvaldo, la metodología para estudiar este grado ¿es meramente presencial, semipresencial? Presencial. Presencial, o sea, si vives en Toledo, más te vale venirte a Madrid. Eso es, vale, sí. Vale. En estos momentos es presencial. Vale, sí. muy bien. Y ya, para terminar, ¿qué tienen que hacer los alumnos para que les interese? Por ejemplo, si a ellos les interesa, ¿qué necesitan para acceder a este grado? Pues la verdad es que aparte de las jornadas de puertas abiertas que organiza la universidad, de hecho el sábado pasado tuvo lugar una jornada de puertas abiertas. Este sábado va a haber otra jornada de puertas abiertas. Entonces el proceso es ir a la web de la Universidad CEU San Pablo, en este caso. Ahí existe, lo veréis si os conectáis, que aparece infórmate de las jornadas de puertas abiertas y el proceso de admisión. Entonces, si todavía alguien tiene tiempo e interés para este sábado en hacerlo, pues se tendría que apuntar a la jornada de puertas abiertas y directamente se acercaría. Si no le va bien o nos ha cogido tarde, existe la manera de contactar con el departamento de admisión de grado, ¿vale? En este caso, y el departamento de admisión inicia el proceso de admisión, en el cual hay un momento que tendría ese estudiante una entrevista personal conmigo. Y si está convencido y de hacer el grado y el perfil vemos que es adecuado, pues entonces ya pasaría a formar parte del grado en el próximo septiembre. ¿Necesitan algún correo para escribir, algún número de teléfono o algo para si están interesados? La verdad es que en la propia web aparece estos días sobre todo lo de las JPA, Jornada de Puertas Abiertas, y esto se ve muy claro. En todo caso, si no, yo os puedo dar un teléfono, no lo tengo en mi cabeza, pero el del departamento de admisión, que es quien digamos, gestiona todo este proceso. Y os puede dar una información muy exhaustiva ahí del proceso de admisión en sí. Pues Osvaldo Graña, director del grado en Bioinformática y Datos Masivos y profesor de la Universidad CEU, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Desde luego nos has vendido muy bien el grado, o sea que yo si todavía tuviera edad, por así decirlo, igual me lo planteaba. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, gracias a vosotros y gracias a ti, Marta. Gracias a vosotros también por estar ahí, que siempre es muy, sobre todo en un grado tan desconocido, el hecho de ver a personas, potenciales estudiantes aquí interesados, en realidad es algo que motiva mucho.
Pues sí, sí, desde luego motivación tenemos en los alumnos que están aquí en la sala y realmente en los que están hoy aquí en la Feria de las Universidades, porque madre mía, estamos viendo a un montón de universidades, un montón de grados, muchísimas titulaciones y da gusto que haya tanta opción, da gusto, da gusto. Sí, sí. Así que lo dicho, aquí terminamos con Osvaldo, pero no os vayáis porque seguimos en la Feria de las Universidades y todavía tenemos mucho que contar. Volvemos en un segundito.